En 1840, un científico inglés, Sir George Cayley, empezó a abordar uno de los primeros obstáculos asociados con el vuelo rotatorio, la neutralización del par motor. La respuesta de Cayley a este problema fue diseñar un helicóptero con dos rotores situados uno frente a otro. Cada rotor giraría en dirección opuesta respecto al otro para neutralizar las fuerzas de par motor entre los dos. Pero Cayley nunca llegó a construir su aeronave rotativa. Sabía que una máquina de tamaño real basada en ese diseño nunca se levantaría del suelo. Varios años más tarde, en 1860, un ingeniero francés, Viscount Gustave de Ponton-d'Amécourt, estaba decidido a demostrar al mundo que el vuelo rotativo era posible. D'Amécourt construyó una aeronave rotativa en miniatura que utilizaba un nuevo método para neutralizar el par motor. Este método se conoció como método coaxial de control del par motor. Se basaba en dos rotores montados en un eje común. Después de demostrar que un rotor coaxial correctamente diseñado volaría, D'Amécourt diseñó y construyó otra aeronave rotatoria en miniatura. Esta vez utilizó pequeños muelles de relojería como fuente de energía. Este aparato también fue un éxito. D'Amécourt inventó un nombre que ha perdurado hasta nuestros días. Usando las palabras griegas heliko, que significa espiral, y pteron, que significa ala, compuso el nombre helicóptero. El 29 de septiembre de 1907, el pionero francés de la aviación, Louis Breguet, se convirtió en el primero en elevarse del suelo verticalmente. Él y su aeronave se mantuvieron durante 1 minuto a la altura de 2 pies. Breguet no tenía el control de su giroplano número 1 y su aeronave estaba trabada al suelo para mayor seguridad. El 13 de noviembre de 1907, otro ingeniero francés, Paul Cornu, haría también historia en la aviación. Manteniendo una altura de 1 pie durante varios minutos, Cornu se convirtió en la primera persona que se elevó verticalmente en una aeronave de motor sin asistencia terrestre. Fue un vuelo rotatorio real. Sin embargo, el control de la máquina seguía siendo escaso. Aunque hubo muchos ingenieros que siguieron los pasos de Cornu e incluso consiguieron volar durante 7 minutos, todos tuvieron el mismo problema, la falta de control. En 1925, un ingeniero español, Juan de la Cierva, recuperó la idea del helicóptero para desarrollarla. Su invento, un nuevo tipo de aeronave, el autogiro. Un autogiro está dotado de un rotor, y cuando la aeronave se mueve hacia adelante a través del aire, el rotor actúa como un molino de viento en el que el movimiento de avance de la aeronave provoca su rotación, convirtiéndose en una ala y produciendo la elevación. Pero el movimiento hacia atrás del autogiro está producido por un propulsor muy similar al de un avión. Un autogiro, sin tener una elevación demasiado vertical en sus despegues, aunque sí en los aterrizajes, podía mantenerse en el aire gracias a la propia inercia de la rotación, y en muy poco espacio posarse delante de todo el mundo. Esta era una capacidad a la que se recurría especialmente en las exhibiciones aéreas. Este método de aterrizaje está basado en el mismo concepto que adoptaría un helicóptero moderno en caso de fallo del motor. En los años 20, Juan de la Cierva demostró al mundo que para un aterrizaje seguro en helicóptero no era necesaria potencia alguna de motor, ni pista de aterrizaje, solo un espacio suficiente para la nave. La clave de la estabilidad del autogiro de la Cierva fue el descubrimiento de un fenómeno solo presente en aeronaves de alas rotatorias, la asimetría de elevación. De la Cierva tuvo el mismo problema que muchos diseñadores de helicópteros. Sus aeronaves volcaban antes de elevarse del suelo. Esto sucedía porque las aspas de los rotores eran rígidas. Las aspas rotatorias nunca generaban la misma fuerza de elevación equivalente a sus revoluciones, y eso causaba un desequilibrio en la subida. ¿La solución de la Cierva? Uniendo cada aspa mediante bisagras, las dotó de capacidad para moverse a proa y a popa y arriba y abajo. Esto permitiría que las aspas del rotor encontrasen su propio camino en el aire.
Los primeros autogiros tenían pequeñas alas auxiliares para mejorar el control del aparato, pero estas alas desaparecieron a principios de 1930, cuando se desarrolló el control cíclico de balanceo y cabeceo. Este dispositivo estaba basado en el problema que de la Cierva había resuelto, la asimetría de elevación. La idea era controlar este desequilibrio en la subida y utilizarlo para equilibrar la aeronave. Es el mismo mecanismo básico que permite el control de un helicóptero moderno. Al mover esta palanca giratoria, un mecanismo en la base del rotor altera la inclinación de cada aspa de forma individual durante su ciclo natural de rotación. Cuando la inclinación del aspa es mayor, esta abarca más aire, elevándose. Cuando la inclinación es menor, el aspa se mueve hacia abajo debido a la inferior presión de aire en su superficie. El efecto global del sistema es el cambio en el plano del rotor que permite el control direccional del helicóptero. Así funcionan los helicópteros hoy en día. Los helicópteros modernos también poseen un mando colectivo de elevación. Se trata de una palanca que cambia la inclinación de todas las aspas del rotor simultáneamente. De este modo, el piloto puede elevarse verticalmente, controlar el aparato y con la palanca giratoria compensar los desequilibrios de las fuerzas de elevación. Gracias a estos desarrollos tecnológicos de los años 30, el autogiro tuvo un gran éxito. El diario Detroit Press usaba uno para situar rápidamente los reporteros en la escena de los sucesos más importantes.